Y bueno, él vuelve después él vuelve a Río de Janeiro, ¿sí? Y es ordenado el 13 de septiembre de sacerdote y es nombrado, transferido a una parroquia que se llama Gloria, ahí en Brasil. Y luego así él va teniendo distintos nombramientos en distintas instituciones religiosas ahí de Brasil, hasta que fue nombrado obispo, ¿no? Que es o nombrado obispo el 24 de mayo de 1923. Esta fecha ustedes no hace falta que las recuerden, sino que lo tengan como parte de información. Él empieza en el 2023 nombrado vicario general de la diócesis de Río de Janeiro. Chico, digamos, que hizo carrera, ¿eh? A ver si alguno de acá hace carrera también, lo podamos nombrar de vicario, alguno por allá por el sur, otro por el norte. Pero bueno, vamos a ver si hacemos carreras también acá. Y después el Papa Pío XI lo nombra al padre Duarte segundo obispo de Brasil en 1924. Él fue consagrado, digamos, ya les dije, en el 24, en la Catedral Metropolitana de Río de Janeiro, por don Sebastián Lemes da Silveira Sintra. ¿Qué tiene que ver este hombre con nosotros, don Sebastián? Don Sebastián viene a ser, digamos, el obispo romano que consagra a Duarte Costa, que es un obispo legítimamente ordenado por la Iglesia romana. Por lo tanto, ahí tenemos un elemento importante de nuestra sucesión apostólica. Nuestra sucesión apostólica nunca fue, digamos, nunca tuvo interrupción. Como son pocos, entonces no hay interrupción. Pero tengan siempre en cuenta que don Sebastián, Sebastián Silveira, es importante para nosotros también, más allá que sea más importante Duarte Costa, pero nosotros tenemos que agarrarnos de esto, ¿no? Cuando nos dicen que somos sacerdotes truchos, que somos no somos válidamente consagrados, o no tenemos sucesión, ¿cómo se llama? Correcta, etcétera, todo lo que pueda poner Roma, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tenemos para que ustedes siempre tengan en claro es esto, históricamente, pero que también es algo elemental que tenemos que tenerlo, que don Sebastián Lemes da Silveira es quien consagra a Duarte Costa. ¿Sí? Bueno, en 1936, don Duarte Costa realiza su segunda visita a Roma, va y se encuentra con el Papa XVI, con el Pío XI, no sé por qué me salió el 16, porque estaba con número romano. Y bueno, y ahí tienen él presenta varias reivindicaciones para el clero, ¿no? De su diócesis y también no únicamente para la diócesis de que estaba a cargo él, sino para todo el clero de Brasil. Él empieza a presentar algunas cuestiones, algunos derechos para que tengan los sacerdotes. Ustedes vayan tomando nota de esto, ¿no? ¿Por qué después a él lo excomulgan? Después, él le pide también al Papa, en ese momento había que pedirle todo a su santidad, le pide el permiso para mantener el seminario de Mayorena en su diócesis. Después, también, él pide que para la celebración de la Santa Misa y la administración de los sacramentos sea en la lengua vernácula. ¿Qué quiere decir lengua vernácula? Quiere decir que en la lengua de cada lugar, ¿no? De la región, del país, porque antes ustedes saben que era en latín, todo se hablaba en latín. Entonces, todas estas cositas
a la iglesia, sobre todo al obispo, digamos a Roma, al obispo de Roma, y a los obispos que están en torno a, no solo, porque no era solamente él el obispo de Río de Janeiro, sino en Brasil, sino había varios, que estaban muy acomodados. Como pasa acá en Argentina, ¿no? Como pasa hoy en el día de hoy, muchos obispos acomodados con el Estado, con el presidente, bueno, ahora con este no sé si tanto, pero siempre con el intendente, con el gobernadorcito que le pasa algunos pesitos. En fin. Luego, él pide que el casamiento para el clero, él pide que los sacerdotes sean casados. Mire que ya estamos hablando de 1934, 35. Ya este hombre, él piensa que los sacerdotes deben ser casados, que no exista el celibato, pero bueno, porque él ya conocía un poco la realidad en Brasil de los sacerdotes que, bueno, que tenían una doble vida. Entonces él empieza a pedirle que el sacerdote sea casado. Otra cosa que le pide al Papa y al Vaticano él es la abolición de la confesión auricular por la comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿alguien sabe qué es la confesión? Ya de paso voy a ver cómo andan mis curas. Auricular por comunitaria. ¿Alguien tiene idea? A ver, padre. Manuel, tiene que abrir micrófono. La auricular es la que se hace en privado, de una manera más así entre el penitente y el clérigo. Y la comunitaria es correcto, hay toda la comunidad, ¿verdad? En la asamblea ahí y con la absolución general, no particular, sino que general. Muy bien, padre. ¿Silvano? Sí, también estoy de acuerdo. La auricular es la confesión personal con el padre individual, digamos, y la otra se hace más tipo general, y no es necesario confesar los pecados públicamente, sino que se hace a modo de corazón y conciencia y se hace una absolución general en la comunidad. Bien. Juan Carlos. Bien, la confesión auricular es la que se hace de manera directa, ¿no? De manera presencial. Y tanto en la liturgia romana como la nuestra, existe también la liturgia que es la absolución penitencial en la Eucaristía, sino que ellos por lo general lo usan solamente, por lo general de manera muy particular, la auricular. Pero es tan válida la absolución general como la hecha así a nivel comunitaria como la hecha de manera directa de auricular. Sí, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Qué tiene nuestra iglesia con la iglesia romana de diferencia en este punto particular? Bueno, justamente que nosotros impartimos la absolución general al inicio, en el rito penitencial, al inicio de la Eucaristía, ¿no? Sí, perfecto. ¿Alguien más que se haya dado cuenta de esto? Bueno, esto es importante. Bueno, después el tema lo van a hablar quizás en liturgia, lo van a hablar en sacramento, pero ¿por qué Duarte Costa pide que la abolición de la confesión auricular? Es justamente porque no se respeta el sigilo. El sigilo en aquel momento, o no sé si hoy también, porque a veces uno va a la Eucaristía y se escucha todo ¿cómo se llama? Todos tus pecados se escuchan en una homilía, ¿no? Entonces, como que a veces que no se sigue, a veces respetando este sigilo, este sacramento. Sigilo es silencio, guardarme para siempre, ¿no? Como el caso de la película esa que dice Mi secreto me condena.
¿no? O sea, un sacerdote por escuchar a un preso, a un violador, él va y él muere, o sea, lo toman preso a él y no al violador, pues justamente su secreto lo condena, ¿no? O sea, en esto tenemos que ser respetuosos. Yo por eso, yo no digo que no deben confesarse, yo creo que sí, es importante la confesión, pero sí creo que cuando tenemos la posibilidad de darla también comunitariamente, porque hay mucha gente que no practica la confesión, o no practica justamente porque a veces en la confesión esta auricular, en vez de, de ayudarlo al fiel, lo tratamos mal, o lo sacamos corriendo, o le negamos la absolución de los pecados. Porque ya sea porque es juntada, porque es divorciada, o por lo que fuese, algo siempre le pone. Yo me acuerdo que cuando era niño, cuando iba a confesarme, me tenían cortito. Y entonces esas cosas nos marcaron tanto que después en grande la gente no se quiere confesar. Es importante la confesión, es importante, pero es importante que también, como dice Jesús en el Evangelio, nosotros esto de la Eucaristía es justamente, ¿no? Si estás enojado, peleado con tu hermano o con vos mismo, deja tu ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con Dios y después vuelve y presenta tu ofrenda, ¿no? Ese es un poquito el significado. Después viene el saludo de la paz, en nuestro caso, a nuestra iglesia. Bien, se va entendiendo cómo viene la historia de don Duarte Costa, ¿no? Sí. Yo estoy dándole a grandes rasgos porque no vamos a profundizar tanto. Nuestros tiempos no son dos tiempos de Roma, así que después yo le voy a dar un trabajito para que realice. Bien, estamos con eso. Y después viene la distribución de la Santa Comunión a los fieles bajo las 2 especies consagradas, pan y vino. Él pide que la distribución, ¿no? Otro detalle que tiene, siempre Roma da bajo solo bajo la especie de pan, pero no da bajo los dos signos, solamente el pan, o a veces cuando se moja y se da cuerpo y sangre, ¿verdad? Pero ustedes fíjense en cómo nosotros, de una manera u otra, hoy estamos en el 2024, nuestra iglesia cuando nace, ustedes saben que las iglesias también ya católicas nacionales, que es la de Duarte Costa, tampoco nos dan bajo las 2 especies. En cambio, nosotros sí seguimos continuando dando sobre las 2 especies, porque creemos que ese fue realmente el rito que hizo Jesucristo el día de la última cena, ¿no? Y fíjense en qué otra cosa, qué detalle, y después de mucho tiempo yo me doy cuenta de que parece que yo tendría los genes de don Costa, porque inclusive él dice que los primeros que deben comulgar es el pueblo y no el cura o el obispo en este caso. Y ustedes ven que nuestra iglesia también tiene ese detalle. Fíjense que son detalles que diferencian de la iglesia romana, son quizás muy pequeños, pero a la misma vez son importantes. Fíjense que el sacerdote en nuestra iglesia es el último que comulga, es el último que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque Jesús no dijo, tomen y coman, y eso lo come primero. Él dice, tomen, lo parte y lo da, ¿no? Entonces esto tiene que ver, es una parte importante que tiene que ver con nuestra iglesia y por qué de nuestros gestos aquí cuando es fundada, digamos, refundada en el 2017, en el 28, con Monseñor Sousa. Sousa tampoco no estaba muy de acuerdo a dar las 2 especies, pero yo me planteé en esto y dije, no, nosotros lo vamos a dar bajo las 2 especies, ¿no? Y vamos a ser los últimos en comulgar. Bien, después dice la institución del diácono permanente para los laicos casados. Fíjense que en Argentina, bueno, hoy todavía estamos en el 2024 y todavía se siguen peleando si va a haber laicos permanentes o no hay laicos permanentes en la iglesia romana. Hay diócesis que las tienen y diócesis que no lo tienen. Entonces, seguimos, fíjense que esto es histórico, estamos hablando ya de 1934 y ya de atrás venía el tema, ¿no? Después pide
dice, la celebración de la Santa Eucaristía versus Populis de frente al pueblo con el sagrario detrás del altar. Antes, voy a usar una expresión medio grosera, mostrábamos el culo a la gente y no le mostrábamos la cara, ¿no? O sea, tendríamos que ser un poco más en esto, ¿no? O sea, Jesús no le mostró la cola cuando dijo tomen y compartan el pan y el vino. Fue claro, fue de cara, ¿no? O sea, no sé por qué la iglesia le tuvo que dar de espalda al pueblo. Sí, puede estar todo el respeto, pero todo eso, como yo a veces les digo, el folclore es grande para todos los circos, pero a veces no vamos al centro, no vamos a la base, por eso nosotros tenemos que ir siempre a la base. ¿Cuál es nuestra base? Es el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Jesús tomó pan, lo partió y lo dio. Tomó el vino, lo bendijo, dio gracia y lo dio. Entonces, en esto, nosotros tenemos que ir siempre a la base. Después, todo el resto, después de tantas peleas entre obispos, entre curas y qué sé yo y qué sé cuánto concilios que hicieron, sacaron y pusieron que tenía que ser de espalda. Jesús nunca se sentó de espalda al pueblo. Nosotros tenemos que ser una iglesia sentada de frente al pueblo, ¿sí? Después, otra era una organización de un consejo de obispos para gobernar la iglesia justamente con el Papa, no que solamente sea el Papa que gobierne. Él le pide que forme un consejo, una iglesia sinodal, donde todos podamos tener voz y voto en esto. O sea, hoy, gracias a Dios, con Francisco se está queriendo llegar a esto, pero bueno, esto va a traer cola de pato ahora en el Congreso en este Congreso y Sínodo que va a haber en octubre. Yo creo que la iglesia va a quedar un poco desplumada también, pero bueno, es cuestión de ello. Nosotros sigamos lo que seguimos haciendo. Por eso es que son importantes nuestros encuentros internacionales de la IVA. Si bien, o sea, generalmente por eso les digo que yo les estoy diciendo, insistiendo, ayer les puse al clero, pero no a los laicos. Ahora vamos a tener una reunión todo el clero también, ya que estamos, les voy diciendo, y para que los laicos también sepan, vamos a declarar el año de la misión. Vamos a declarar el año misión dentro de pocos. El año de la misión se va a ser declarada en Formosa. Desde Formosa se va a alargar el año misionero para toda la IVA, en sus distintos países y en distintas provincias de Argentina. En el caso de Argentina, bueno, porque estamos, pero bueno, Monseñor, ya tendremos que ver cómo vamos a hacer los lineamientos para los distintos curas de los otros países, pero cada cura, cada 15 días van a tener que presentar, o 20 días, un informe de la misión que van realizando en este año misionero. Ay, qué bien. Este va a ser un trabajo entre todos. ¿Y con quién vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar con la imagen que tenga de María en cada país, pero en Argentina María del Espíritu Santo va a viajar a Formosa y ella empieza a bajar desde Formosa, bajará por La Leonesa, después bajará por Resistencia, luego pasará por Corrientes, visitando todas las comunidades y así sucesivamente hasta llegar. Si Dios quiere y se llega a hacer el encuentro en Mendoza, va a terminar en Mendoza, ¿sí? Y después continúa. Así que por eso, queridos hermanos, bueno, tiene que ver, fíjense en cómo nuestra iglesia va respetando el pensamiento de de nuestra raíz, de nuestro padre Duarte Costa. Después dice también que Duarte Costa agarra y pide también unas reivindicaciones que no fueron aceptadas por el Papa de la época recién. El Papa Juan XXIII consideró algunos puntos en el Concilio Vaticano II que hicieron que Monseñor Duarte Costa fuese mal visto por las autoridades del Vaticano.
justamente por sus petitorios, fíjense en que le aceptan algunas cosas. Ustedes saben que, ya que estamos en historia de la Iglesia, nosotros los católicos, sobre todo las mujeres, no podíamos usar la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba únicamente, exclusivamente destinada a los que estudiaban para sacerdote, para religioso, pero hasta ahí nomás. Mucho menos la mujer. Por eso es que los evangélicos nos llevan año luz con el tema de la preparación y de la lectura de la palabra de Dios. Nosotros no podíamos tocarla a todos. A partir del Vaticano II, Concilio Vaticano II, ahí recién se empieza y que empezamos a tener algunas libertades y sobre todo libertades también para la mujer en este tema de la formación. De hecho, en Argentina, esto como la acotación, ¿cómo será que nos quedamos todavía antes del Concilio Vaticano II y ya estando vigente, había congregaciones religiosas que las hermanas religiosas no se podían formar? No podían, o sea, ser académicas, no podían tener conocimiento de la palabra de Dios, no podían tener acceso a los documentos que había sacado Juan Pablo II, por ejemplo, vida consagrada, etcétera, ¿no? O sea, fíjense en cómo nuestra historia, nuestra iglesia, nuestra madre iglesia, porque es supuestamente que es la poseedora de la verdad, nos hacía un poquito, y por eso está como está, alejar de este Dios, de estas realidades que Dios no tiene nada que ver con él. O sea, nosotros, Dios va por un lado y nos parece que la iglesia va por otro lado. Jesucristo nos dice una cosa y la iglesia va por otro lado, ¿no? Nosotros, si tenemos que hablar de un Jesucristo histórico y dentro de la iglesia, primero que Jesús no funda ninguna iglesia. Es mentira que digan que Jesucristo ha fundado una iglesia. Históricamente la iglesia no es fundada por Jesucristo. Si alguien tiene objeción, puede levantar la mano y preguntarme, pero en realidad Jesús no funda ninguna iglesia. Sí, Facundo. Ahora sí, ahora pregunta. Sí, buenos días a todos, ¿cómo les va? Buen día. No, yo quiero comentarles y afirmar lo que usted dice, padre, querido padre, monseñor. Cuando yo era chico, fui al colegio católico, ¿no? Y le decía a mi mamá, voy a comprar una Biblia. Mi mamá me dice, no, las Biblias los católicos no las leemos. Eso lo hacen los evangélicos. Afirmando porque mi mamá y mis padres eran hijos de otra época, estaban todavía en el Concilio Vaticano I, no sé, pero es verdad. Me decía mi mamá, prohibido traer una Biblia a la casa. Mira a lo que habíamos llegado en aquella época. Yo era chico y yo quería tener una Biblia. Esto quería comentar, monseñor, perdón. Está bien, gracias por la acotación. Eso es real. Antes no sabíamos qué rezábamos en la Eucaristía. Mientras el cura rezaba todo en latín, alguna gente sí tenía derecho inclusive a rezar, a aprender el latín, pero tampoco. Se ponían por suerte nos llevaban la aguja y se ponían a tejer durante la Eucaristía. O si no, ¿qué es lo que aprovechaban? A sacar el cura a medio mundo. O sea, en vez de estar ahí concentrado, total, el cura estaba perdido en lo otro y la señora o los señores se ponían a criticar ¿por qué pasaba? O sea, justamente por eso es que se pide Duarte Costa que la lengua sea vernácula de cada pueblo, de cada lugar, ¿no? Bueno. Después, estamos que ya ahí el Vaticano no lo acepta mucho, lo ven ya medio, ya es mal visto, ya es considerado bicho raro, Duarte Costa, ¿no? Estamos ahí. Después, que está 12 años, no, o sea, más adelante, 12 años frente de la diócesis de Botucatu, Monseñor Duarte, es obligado a renunciar debido a problemas políticos de la época, diferente a la política de la iglesia. ¿Qué pasa acá? A Duarte Costa, por no estar de acuerdo inclusive con los políticos de la época, con los presidentes, con el Estado, aquí lo empiezan acá, donde lo empiezan a hostigar hasta que lo hacen que renuncie, ¿no? O sea, que presente la renuncia. Fíjense cómo la iglesia también, cuando se quiere acomodar con el poder, se acomoda.
Acá la iglesia brasilera y el Vaticano se acomodó, porque si no, porque ustedes saben que la iglesia brasilera en Latinoamérica estaba considerada una de las iglesias donde más católicos también existían en ese momento para Roma, ¿no? Entonces, y para el Estado. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con este tipo que nos viene a meter una piedrita en el zapato? Y bueno, saquémoslo, ¿no? Es mucho más fácil sacar que a veces poder decir, bueno, pensemos diferente. Y hoy sigue pasando lo mismo. Hoy sigue pasando lo mismo. Y lamentablemente en Argentina, la historia de la iglesia argentina, ¿cuántos obispos se murieron justamente por algún accidente? Algunos que volvían de una consagración que por ejemplo el Monseñor de Santiago del Estero, que murió en un accidente, qué casualidad que todos los otros están vivos y el único que se muere es él. Después no se encuentran los caballos que lo mataron, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿a cuántos a veces los hacen callar? Inclusive a los sacerdotes, ¿no? Que quieren hablar. Creo que la iglesia hoy, creo que históricamente, yo estoy hablando históricamente de mi año que yo nací hasta la edad que tengo, hubo grandes obispos, pero hoy no tenemos grandes obispos, hoy no tenemos referentes obispos serios que salgan realmente a defender ni la vida, ni el evangelio, ni a jugarse por Cristo. Digo esto porque, lo digo con autoridad, porque si hoy tenemos mamarrachos, lamentablemente. No tenemos obispos conscientes que defiendan la vida. Cuando fue el tema del aborto, la iglesia no se proclamó. La iglesia católica apostólica romana se cayó. La que defendió y que salió a luchar por la vida fueron los evangélicos. Así que estas cosas, ¿no? Y fíjese, no pasa solamente en el tiempo de Duarte Costa, sino hoy también en el día. Fíjese, hoy, si vamos viendo y haciendo comparación con la historia, hoy la iglesia argentina sigue apegado al poder, y a un poder corrupto, a un poder donde tanto los que estuvieron y los que están siguen apegados. Hoy porque quizás no pasan la plata que pasaban antes, ya son criticados, ya son esto, ya son lo otro. La iglesia tiene que estar separada, y otro problema que tiene Duarte Costa es justamente este que vamos a ver, es que él pide que la iglesia esté separada de Estado e iglesia, que la iglesia tenga su autonomía y que el Estado tenga su autonomía y que no tenga nada que ver. Pero lamentablemente eso no ha sucedido, han buscado la forma de que él renuncie, ¿no? Después se dice, Roma consideró que administró mal los bienes de la diócesis, porque Monseñor Carlos favoreció a los humildes, desobedeciendo al Papa. ¿Jesucristo vino para los ricos o vino para los pobres? ¿No? O sea, fíjense que acá el Papa lo considera que ha desobedecido porque ha, digamos, malgastado el dinero por favorecer a los más pobres, a los más humildes, a los campesinos. Y después vendió varios bienes de la diócesis. Y yo me pregunto, ¿no? Así, y me pregunto yo, ¿no? Esto también me pregunto yo y les pregunto a ustedes, ¿no? Dice, vendió bienes de la diócesis con finalidad de amparar, ayudar y socorrer a los pobres y hambrientos de la época. Si hoy vendiéramos el Vaticano, ¿cuántas personas podríamos comer, no? Si hoy vendieran los jesuitas tantas propiedades que tienen en Córdoba, ¿cuánta gente estaría un poco mejor? Y si vendiéramos tantas cosas, pero es la ofrenda del pueblo, mentira. Si fuese la ofrenda del pueblo es para el pueblo. Jesús justamente, yo siempre cuando hablo de Jesús histórico, siempre voy a decir que era un Jesús, un hombre de la villa, un hombre de las periferias, un hombre
que no le interesó lo material. Inclusive, cuando invita, le dice que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde apoyar la cabeza. Y yo me pregunto, ¿a dónde apoyan nuestros pastores la cabeza de la iglesia oficial o de otras iglesias? El otro día subí, no sé si lo vieron tanto en el clero como lo puse, subí esto de los ornamentos, ¿no? De los trapos que usamos. Yo por ahí me pongo de esta ropa, ¿no? ¿Para qué quiero ser obispo? ¿Para tener poder? ¿Para tener poder? ¿Para considerarme un dios? ¿Para que la gente me endiose? ¿O porque me quiero poner al servicio, como hizo Duarte Costa, inclusive vender cosas, dar su vida por los pobres? Yo me pregunto muchas veces con los hermanos, sobre todo con las iglesias emergentes, ¿para qué queremos ser obispos? También una pregunta para aquel que quiera seguir cura, que es cura de la IVA, que lo piense. Por otro lado, en 1937, su secretario consiguió la renuncia que firmó sin leer y luego fue nombrado titular de Maurúa, una diócesis extinta que desapareció. Después consiguió el apoyo protector y consagrante de don Sebastián. El señor lo apoya, monseñor, pero sin embargo ya estaba esto que lo tenían que sacar, que ya lo tenían que sacar de Roma a monseñor Duarte Costa. Si vemos también un poquito la historia, vamos un poquito a Centroamérica, tenemos a monseñor Romero. Monseñor Romero también entrega la vida por los pobres. Y tampoco no fue defendido por el Papa actual en su momento. Lo dejaron que lo mataran. ¿Cómo pasa hoy en Nicaragua? Hoy la voz de la iglesia no es la voz de los pobres, es la voz de sus conveniencias. Y nosotros los sacerdotes tenemos que ser la voz de los pobres, la voz de los que no tienen voz. Loan no tiene voz, por ejemplo. Después de su renuncia dice que fue a estar ahí en esa diócesis, trabajó y bueno, ahí y para presidir matrimonios, algunas fiestas, pero ya lo tenían excluido a monseñor Duarte Costa. Así que bueno, no podía dar, algunos sacramentos, pero esto era, simplemente lo hacía porque era apoyado por el obispo consagrante de él, que era don Silveira Sintra, quien lo ayudaba a don Sebastián, para que él no quedara tan digamos así, sin sus deseos de ser obispo. Bien, después, ¿cuáles son las diferencias con la iglesia romana que tiene el monseñor Duarte Costa? ¿Qué piensan ustedes? Yo ahora les hago un paréntesis y los traigo aquí a la hora. ¿Cuáles son las diferencias de las iglesias emergentes con la iglesia romana? Bueno, sin lugar a dudas, este compromiso que tiene la IVA, en este caso, lo estamos diciendo, ¿no? Con la gente. O sea, el pastor o los consagrados vivimos desde la mayor dignidad que tiene un bautizado, que es justamente la de ser hijos e hijas de Dios. No hay mayor dignidad que esa. Y creo que ese vivir juntos, ¿no? Hacer efectiva la comunidad, que en definitiva es lo que Jesús quería, ¿no? Él quería discípulos, como usted dijo, Monseñor. O sea, hombres y mujeres que sigan sus huellas y estando al lado de los pobres, o sea, de los que más necesitan. Ese es lo central del Evangelio, ¿no?
Gracias, Padre Néstor. ¿Alguien más quiere opinar? Compartir? Estar más al servicio, como lo tuvo Jesús, del pueblo, no como hacen hoy de Iglesia Católica Romana, que yo lo escucho, de muchos fieles, que tienen sus francos, tienen sus días. Hay veces que a veces alguien tiene que hacer un responso y no pueden porque tienen francos. Y yo creo que las iglesias emergentes no tienen el franco. El sacerdote no tiene horarios. El sacerdote está a las 24 horas y todo el año al servicio del pueblo, del fiel, como lo tuvo Jesús, porque Jesús no tuvo franco, no tuvo fin de semana, no tuvo horario, estuvo siempre para el pueblo. Ese es el trabajo que tenemos que tener nosotros como pastores, ¿no? Pastorear el pueblo. Facundo. Yo creo que acá en la IVA lo que tenemos nosotros somos familia. Acá lo que primero tenemos que aprender a vivir en familia y vivir con nuestra comunidad. Y cuando aprendamos a vivir con nuestra comunidad es como que nos estamos acercando desde el más pobre al más necesitado. Eso es importantísimo, que nosotros acá, haya sol, haya lluvia, igual vamos a ir a visitar a todos los que tenemos que ir a visitar. Y si nos toca ir a embarrarnos, a ir a cosechar o lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer, porque para eso estamos. Tenemos que trabajar con ellos al pie de lo que ellos están haciendo. ¿Alguien más de los laicos? ¿Alguna compartir? Los diáconos. También veo la diferencia, Norma. Veo la diferencia de que la Iglesia Católica, por ejemplo, siempre, yo que tengo una iglesia cerca acá católica, nunca sale el padre por las casas a preguntar cómo está la comunidad, todo. Pero sí, tiene un grupo de WhatsApp donde pide plata, donde esto. Sin embargo, en nuestra iglesia nosotros salimos. Yo tuve la experiencia que ha venido Monseñor, que ha venido la obispo Graciela, que han venido los seguidores de él. A mi casa me han ayudado en todo lo que yo necesitaba. En ese caso, yo veo esa diferencia. Y para mí es mucho. Muchísimo lo que me dieron, muchísimo, porque gracias a la iglesia, Vétero, mi vida totalmente cambió. Es una diferencia que yo encuentro. No pedimos plata, no pide plata, Monseñor. Uno colabora de acá. Si no, no. Y sin embargo, en la iglesia se enoja el padre. Pues tiene que pagar la luz, el agua. No. Pero póngale, está bien, a lo mejor no tienen ayuda del gobierno, pero jamás se acercó a las comunidades, al barrio en sí. Nunca. Yo no puedo ni cuando me iba, que yo no estaba en la IVA todavía, me puedo confesar, padre, porque a mí me gusta confesar y contar. Soy muy abierta en ese sentido, a mí me gusta. Ay, no, el padre hoy está con dolor de cabeza. No, tiene que venir a tal hora. No es cuando vos querés. Me dicen las que están ahí adelante. Bueno, perdón, le digo, yo pregunto nomás. Ay, no te da ganas. A mí, por ejemplo, acá me da ganas. Porque veo otra cosa totalmente distinta. Esas son las diferencias que yo veo en toda esta charla que ustedes están hablando. Usted está hablando, Monseñor. Disculpe. Gracias. Facundo. Sí, quería agregar también la característica de la IVA, que nuestros padres, nuestros curas, nuestros diáconos, tienen que trabajar, levantarse a las 5, 6, 7 de la mañana, a la hora que entran, tienen que laburar, pueden tener su familia y dispuesto, como decía Leonardo y los hermanos, atento al pueblo y estar. Así que la característica nuestra es que nuestros curas tienen que solventarse de su trabajo como lo hace toda persona todos los días, que la gente se levanta a laburar todos los días, y usted mismo lo dice, Monseñor, incansablemente acá tenemos que trabajar todos para vivir y ser ejemplo también. Gracias. Padre Diego, padre Néstor, ¿me avisás cuando sea la hora? Porque no tengo reloj, ¿sabes?
Bueno, hasta las 10:30, ¿no? 1 hora y ¿Y qué media. horas son? No, le pregunto, son 10 menos 10. Ah, bueno, tengo tiempo entonces todavía. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Yo quisiera Bien. decir, Monseñor, yo quisiera Rosario. decir, sí, que comparto con Norma lo que dijo y que personalmente estoy muy, muy agradecida de haber conocido a Monseñor en una situación muy difícil con la enfermedad de mi hijo, y él, sin conocernos, sin pedir nada, brindó todo su amor, sus conocimientos, sus dones para ayudarnos. Y eso no tiene precio. En mis años encontré sacerdotes de la Iglesia Católica que han sido excelentes y a quienes quiero muchísimo, pero en los últimos años ya no encontré eso. Y en cambio apareció Monseñor Miguel Ángel y las cosas cambiaron para nosotros porque encontramos la contención y toda la humanidad que necesitamos para estar hoy como estamos. Y Él nunca nos ha abandonado, siempre está firme al momento que mi hijo lo necesita, y desde la distancia estamos juntos a pesar de los kilómetros que nos separan. Y yo quiero agradecerle públicamente delante de ustedes una vez más, porque eso no conseguimos aquí en Corrientes. Lamentablemente, así es. No me refiero a los sacerdotes de la IVA, que son excelentes, me refiero a los sacerdotes de la Iglesia Católica, y eso no se ve en nuestra iglesia. Lo que ustedes hacen como sacerdotes en nuestra iglesia no se ve, no van ni casa por casa, ni grupo por grupo, ni nada. Es, si tenemos suerte, alguno nos escucha. Gracias. Gracias. Perdón, Monseñor, acá Ariel pone la IVA como haciendo una relación con la Iglesia Católica Romana. La IVA no tiene banco, o sea, todo este tema de justamente los bienes materiales es todo un tema en todas las iglesias, ¿no? El dinero, Jesús ya lo dijo, ¿no? El dinero es una ocasión donde el diablo, el mal espíritu se mete, o sea, y nos puede pasar, ojo que a nosotros también, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a este tema del dinero, ¿no? Que usted lo dijo, Monseñor. ¿Sí? Nuestra relación de cristianos con el dinero. Sí, yo creo que, a ver, haciendo un poco de reflexión y total, esto también tiene que ser de aprendizaje para nosotros. Justamente nosotros no tenemos que ser fotocopias de Roma. Y muchas veces tratamos de ser fotocopias de Roma. El tema es que ponerlo en palabras es bonito y es fácil, pero hay que ponerlo con el cuerpo. Y a veces poner el cuerpo cuesta, ¿no? O sea, cuando las papas pelan, queman, no sé si le ponemos el cuerpito y la agarramos con la mano a la papa. O la agarramos y la tiramos a veces, ¿no? En estos años que yo llevo de la IVA, no sé por qué me está haciendo replay, pero me está saliendo. Hay cosas que, por ejemplo, ¿me escucha? Sí. Ah, bien. Pasaron muchos sacerdotes por la IVA. Ordené muchos diáconos, sacerdotes. Y esto también tiene que ver con nuestra historia.
Y tiene que ver cuando justamente uno empieza a hacer hincapié en esto, ¿no? La IVA no te pide que seas señor de señores. La IVA te pide que te embarres, que vayas. Y fíjense en que qué loco esto, no tengo problema en decirlo. Muchos jóvenes, muchos sacerdotes que eran de la IVA se fueron porque no los consagré obispos. Porque no los consagré obispos. Y hoy, en septiembre se consagra uno, en noviembre se va a consagrar otro. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Por qué? Y no digo que está bien y que está mal, o es el ansia de poder. Es el ansia de decir, bueno, yo tengo el anillo, vení chupame el dedo. Los dedos sucios, asqueroso encima. Y volviendo a esto de la pobreza y esto de lo que hablaba Duarte Costa, yo siempre me pregunté, ustedes vieron que yo tengo ornamentos muy bonitos y muy lindos, pero no son que yo me los he comprado. Siempre me lo han regalado por gracia de Dios. Pero siempre pienso cuánto podría yo tener ese ornamento y venderlo, y a cuántos hermanos podría dar comida con ese valor de ese ornamento. ¿Por qué? Fíjense en esta época en donde vivimos, sobre todo en Argentina, en otros países, hoy la gente necesita un plato de comida. Y en ese plato de comida necesita a un Cristo que lo abrace y que lo contenga. ¿Cuántos jóvenes en las terminales de ómnibus, en las estaciones de tren, están justamente con el flagelo de la calle, viven en la calle? ¿Y cuántos hombres y mujeres están en la calle? Y ahí es donde tendría que estar presente la IVA, ¿no? Y ya que estamos, y volviendo y hacemos historia de la IVA después de, como dice siempre Diego, después de rezar y de orar todo un año, o todo un tiempo, salió justamente a la calle a dar de comer a los que lo necesitan. Salió y dio de comer. Recorrimos, anduvimos. Creo que esto es lo más importante de lo de la IVA, ¿no? Después de orar, después de discernir, viene la misión, viene la tarea. Porque una obra, digamos, una vida de fe sin fruto no tiene sentido. Dice que por los frutos los conoceréis, dice, ¿no? Y la IVA en esto creo que lo reflejó y me encantaría que hoy se vuelva a reflejar. Quizás, no sé, pensando, quizás no tengo una comunidad a veces que me apoya, que me favorece, pero sí quizás diciendo, bueno, vamos a hacer los viernes, dar un, qué sé yo, un mate cocido caliente en una plaza a alguien que tenga hambre, que tenga frío. Quizás estoy hablando del norte que hace calor, quizás le voy a dar un brazo de jugo fresco, no sé, y un sanguchito, ¿no? Creo que estas son las obras que se tienen que transformar y esta es la forma. Y de esta forma, yo me acuerdo en el Parque Lezama, en Buenos Aires, bajo las autopistas de Buenos Aires, cada vez que iba nos esperaban. Y no nos esperaban los mismos, nos esperaban más. Y nos esperaban más justamente por esto, ¿no? Por darle no solamente la comida o lo que le llevamos, sino de poderlo escuchar, de poderlos abrazar a pesar del olor de la mugre que tenían encima. Creo que eso es lo más importante. Creo que ahí es donde está el secreto también de la IVA y que tendríamos que volverlo a empezar a implementar en nuestras comunidades. Quizás no tenés una comunidad orante, fuerte, quizás son 2 o 3. Y dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, dice Jesús. Donde 2 o 3 dicen,
yo estoy con ustedes, ¿no? Por ahí quizás nuestras comunidades se enriquecerían mucho más, se harían mucho más grandes, quizás celebrando y acompañando en la calle con los pobres. Yo siempre tuve una gran locura y yo siempre digo que nunca a mí me falta una pierna. Me encantaría poder recorrer, no sé, una provincia de punta a punta, pero no como lo hacía como en auto, no, como lo hacían antes los curas de verdad. Antes los curas las caminaban, iban a pie, iban a dedo, pero a la misma vez ir acompañando a la gente. Esto que ustedes dicen de que hoy la IVA hace esto, es verdad. Muchos curas lo hacen, pero otros tampoco. Tengo que ser real, no lo hacen. Están en su comodidad, están en su casa. Y esto tenemos que salir. Tenemos que salir. Decía el padre Lorenzo Blanco cuando iban a dar catequesis con el monseñor Graciela a Resistencia y a la orilla del río, no me acuerdo, no me sale el nombre. Ellos iban, al principio llevaban tostadas, después llevaban un sanguchito de mortadela, y los chicos se engancharon, y el enganche fue el sándwich de mortadela, el medio para evangelizar fue el sándwich de mortadela, porque después se prepararon en ese lugar casi 100 chicos para confirmación, entre confirmación y bautismos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos que no tenemos recursos pastorales, pero hoy este es su recurso pastoral. A veces no hace falta hacer grandes cosas, sino desde pequeña cosa. Cuando uno se entera que vos le das un sándwich, un vasito de jugo, algo, siempre va otro. O un plato de comida. Y ahí es el momento de aprovechar, el momento de evangelizar. Jesús de la periferia. Jesús que da todo lo que tenía. Jesús pregunta, ¿y qué tenemos para darle de comer? Se van a morir de hambre la gente. Y le dice, no, tenemos creo que 3 peces y 2 panes, no me acuerdo bien la cosa, porque yo siempre soy terrible para mi memoria en esas cosas, porque no me caso, porque no soy evangélico y no me grabo los versículos de memoria, porque tampoco eso no hay que hacerlo, sino lo que hay que grabarse en el corazón es el amor de Jesús que tuvo conmigo primero y después para con el otro, ¿no? Y ahí Jesús le dice, bueno, denle ustedes de comer. Bueno, quizás no tenés 5 panes, quizás tenés un pan y una galletita. Pero bueno, nosotros cuando empezamos con las chicas acá en Buenos Aires tampoco teníamos nada. Cada uno ponía un poquito de su plata y comprábamos milanesa, comprábamos el pan y antes de eso compramos termo, compramos mate cocido, compramos leche y le llevábamos algo calentito en invierno. No hace falta tener mucha plata. Lo que hace falta que ese mate cocido, ese pancito, sea dado con amor, sea dado con generosidad y que el otro se sienta amado. No para que me vean, ¡ay, qué obra magnífica que está haciendo! ¡Qué grande! No, 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 no. Cuando ya estamos en eso, ya hay que preocuparse. Jesús no quiere que seamos nombrados grandes personas. Justamente Jesús quiere que seamos de la periferia. Entonces, vamos a volver a don Duarte Costa. Dice que Monseñor Duarte Costa intensifica su actuación política e inicia fuertes críticas a la Iglesia de Roma. En 1944, el prefacio, el libro Poder Soviético del reverendo Herbert Johnson de la Iglesia Anglicana, tal como repercutió positivamente en todo el país, criticó por los diarios de la encíclica Rerum Novarum, la de León XIII, que era que habla, ¿no?, justamente de la renovación.
y él lo critica. Denunció a sacerdotes católicos romanos de nacionalidades alemanas e italianas residentes en Brasil con elementos del servicio nazi alemán y fascismo italiano. También como para que no los comulgue si se metió con la más gorda, ¿no? Con la más complicada, con los nazis, con el fascismo, etcétera, etcétera. Después con la muerte de Monseñor, quien lo consagra a él, de Monseñor Sebastián, Carlos Duarte perdió todos los que tenía, todos los privilegios. Ustedes saben que Monseñor, su consagrante, era quien lo protegía en la arquidiócesis. Y bueno, un día 10 de julio de 1944 le prohibieron predicar el Evangelio y confesar a los fieles. La decisión que vino de la conferencia eclesiástica por los pronunciamientos del obispo de Maurúa contra los dogmas y doctrinas enseñadas por la Iglesia Católica Romana. ¿No? O sea, fíjense, acá ya viene el momento duro para Duarte Costa, queda sin quien nadie lo cuide, nadie lo defienda, y ahí ya viene, después viene la prisión. Ustedes saben que Monseñor Duarte estuvo preso y la excomunión. Eso ocurrió el 6 de julio del 44, por orden del gobierno, que es pedido por el nuncio apostólico para que el brasilero, para que lo fueran y lo llevaran preso a Belo Horizonte y acusado de comunismo a Duarte. Fue liberado el 6 de septiembre a pedido de la Asociación Brasilera de Empresas de Gobiernos de México y de las Naciones Unidas, que intervinieron ante el gobierno de Brasil mediante sus embajadas a favor de los santos de los pobres. Fíjese, ya lo consideraban santo de los pobres. Santo de los pobres. Carlos Duarte fue advertido severamente por la administración apostólica romana, pero él continuaba defendiendo la fe cristiana, a los obreros y a la patria contra los fascistas y los nazis. O sea, los nazis existentes en la iglesia, en su jerarquía. Esto más vale que a los romanos los ponía furioso, ¿verdad? Y entonces, bueno, lanzó contra él la pena de excomunión el día 2 de julio de 1945. Ahí ya queda excomulgado, ya sin nada, o sea, que falta que le prendaran fuego en la plaza nada más al pobre Duarte Costa. Creo que faltó poco, porque justamente Duarte Costa hizo muchas cosas que realmente hoy tendríamos que hacerlos muchos obispos tendrían que pensarlo en Argentina, ¿no? Pero bueno, queda tantas cosas para reflexionar y pensar. A veces cuando uno más conoce la historia de la iglesia y conoce hoy hechos y acontecimientos, es cuando a veces más te hace enojar, ¿no? Pero nosotros tenemos que, bueno, no ganamos nada con enojarnos, sino tenemos que ponernos, y como por ahí no tenemos que ser fotocopia de Roma. Porque fotocopia de Roma, para eso me hago romano y me quedo en Roma. Porque acá hay que ponerse los pantalones en otro sentido, ¿no? Después acá viene la fundación ya de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera. Dice, al saber de la excomunión, Monseñor Duarte Costa, ¿ustedes saben qué es lo que él dice? ¿Cuál fue su expresión? ¿Alguien alguna vez escuchó cuál fue la expresión de Monseñor Duarte Costa cuando fue excomulgado? Ninguno lo sabe. Dice, bendita excomunión, bendita excomunión. Gracias, Señor, por que me hayan excomulgado. Eso, ¿no? Bendito sea Dios, diría por ahí. Porque se liberó de tantas cosas que él empezó a hacer su proyecto, ¿no? Bueno, al saberse esto, él el 6 de julio de 1945 redacta los primeros estatutos de la iglesia, de la nueva iglesia, publicado en el Diario Oficial de la Unión
de sociedades civiles. Fíjense hasta con acta número 107-9966 del libro A, número 4. Y el 18 de agosto de 1945 publica por la prensa del país su manifiesto de la nación, donde critica a la Iglesia romana y habla de la recién fundada ICAP. Fíjese entonces qué importante. Nosotros ayer, no sé si vieron, que les subí también y les compartí, ayer cumplimos con las normas de Argentinas, ayer hemos entregado las actas, todo lo que hace la IVA durante el 2023-2024, entregó por escrito, tanto en actas como en crónicas, y ayer las subimos ahí al Facebook, las subimos al clero y a los fieles, ¿no? Para que vean que todo está en la casa está en orden, como diría el doctor Raúl Alfonsín. Gracias a Dios, en eso no tenemos nada que decir, tenemos todo. Y así empieza la Iglesia ICAP, así empieza la Iglesia Nacional Brasilera, de la cual nosotros, si bien somos también un cajito de ese tronco, porque no somos directamente ICAP, nosotros, nuestra iglesia, cuando yo empiezo con la iglesia, también empieza no solamente la persecución de la Iglesia Católica Romana, sino también de la Iglesia ICAP, sobre todo de los tradicionalistas. ¿Por qué? Porque justamente la iglesia, ustedes saben que la Iglesia Vetero-Apostólica en América es una iglesia que cambia muchas cosas de la ICAP también. Cambia justamente lo que no quería que suceda con Roma, porque lamentablemente con el pasar de los tiempos y de los años, la ICAP se parece muy a Roma con el tema del poder, que está más unido con el Estado y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, la IVA viene a romper esos esquemas nuevamente. Espero que quien me suceda y quien sea mi sucesor pueda después escribir en la historia que nosotros vamos a continuar siendo fieles a nuestros principios, a nuestros fines y a nuestra fundación. Justamente ser una iglesia para los pobres, ¿no? Monseñor Carlos continuaba usando el mismo rito y vestimenta de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El gobierno, por intermedio de su Ministerio de Justicia, el 22 de septiembre de 1948, dispone que la intención del gobierno no es que la ICAP use o no los ornamentos de insignias y rituales, sino el derecho de libre práctica de la fe de los obispos, sacerdotes y fieles. Fíjense en qué importante esto es lo que saca el gobierno de Brasil con respecto a esta nueva iglesia. Vengo a la IVA cuando en esta casa, no era esta casa, sino una casita chiquitita que tenemos a 2 cuadras de acá, de esta casa acá en Open Door, es la sede, acá estamos ahora en la sede actual. La primera sede era una casa chiquitita, parecía de Blanca Nieve y los Pitufos, porque para entrar al baño que había que entrar de costado, porque era chiquitita. Y ahí hicimos la primera vez, la primera Eucaristía, digamos, fundacional con documentos, y ahí fue donde fue la escribana pública. Y ustedes, todo lo que ustedes acaban de decir, de ornamentos, elementos, todo lo que le están diciendo a Duarte, hemos hecho nosotros exactamente lo mismo. Y gracias a Dios, y no sabemos a qué santo tenemos que rogarle, quizás a Duarte Costa, la Secretaría Nacional de Culto nos aceptó con todos nuestros ornamentos, con nuestro misal, o sea, todo, ¿no? Todo, tal como Roma. No somos romanos, pero sí usamos los mismos elementos porque es nuestra misma tradición. Y es la primera iglesia en la Argentina de las iglesias católicas no romanas que podemos usar el nombre de Iglesia Vetero-Apostólica en América con toda legitimidad, los elementos y símbolos que la iglesia romana usa. Así que fue un milagro de Dios
que la Secretaría de Culto nos autorizara y que no saliéramos como iglesia cristiana. Todas las iglesias que están saliendo como iglesias cristianas. Cristiana la prefieren más al evangélico. De hecho, cuando van a la secretaría, yo estuve ayer en la secretaría, los tratan de pastores. A nosotros nos tratan de obispos. Así que qué grande que es Dios, qué grande que es cómo Dios va mostrando las cosas, ¿no? Y yo con esto voy a ir terminando, porque me gustaría charlar un poquito con ustedes, ya sobre la muerte de Duarte Costa. Ustedes saben que Monseñor Duarte Costa muere el 26 de marzo de 1961. A los 73 años de edad, con 50 años de sacerdote, 37 años de episcopado, la muerte de don Duarte Costa conmovió al pueblo brasilero, principalmente a la ciudad de Janeiro, pero más aún a los pobres de los pobres. O sea, qué fuerte, ¿no? Qué lindo que algún día, cuando nos escriban, más allá que seamos perseguidos o no perseguidos, qué lindo sería que también en nuestras memorias nos puedan poner a la IVA, a los sacerdotes, a los obispos, a los laicos, que son muy importantes en la IVA, nos puedan poner que también fue por lo más pobre de los pobres, ¿no? Esto es importante. Así que bueno, yo los voy a dejar con esto, con el tema de la muerte de Monseñor. O sea, él ha dejado un legado para todos sus hijos dentro del territorio brasilero, pero no solo para los de Brasil, sino para todo lo que se extendió su misión, y él es el santo fundador que lleva la buena noticia a los otros países de la que hemos recibido como sucesión apostólica, nosotros, de nuestro gran maestro y protector. Nuestro crecimiento es una obra de Dios. Si fuera solamente un capricho humano, ya hubiera determinado. Hoy se ve la mano de Dios en esta santa obra, la verdadera misión de nuestro Señor Jesucristo, de llegar a todos los pueblos para una nueva evangelización. Qué bueno que nosotros nos sintamos parte de esto, ¿no? Hablar a veces de la historia es medio aburrido, pero a veces la historia nos mueve también el piso, porque nos tiene que mover el piso. Así que bueno, ¿cuánto faltan, Padre Néstor? 12 minutos. Bueno, lo abrimos al micrófono, si alguien tiene que compartir algo, decir, si a alguien no le quedó algo claro, que me lo pregunte ahora, y si no, callamos para siempre. Si no, nos vemos en el examen. Con confianza, ¿eh? A mí no me... Norma. A mí no me quedó claro la confesión. Usted dijo auricular. A ver, como lo entendí yo. La confesión general que se puede así hablando en palabras. Y la auricular sería cuando estás sola con tu padre. A ver, la confesión. Eso no me queda claro. Bueno, ahí te explico. Hay acople, bueno. Perdón, el padre Raúl, si puede cerrar su micrófono. Gracias. Gracias. Es así, para Duarte Costa, cuando habla o sea que él no estaba de acuerdo con la confesión auricular de yo y vos, personalmente, no era porque no está bien, sino porque no se respeta el sigilo. O sea, no se respetaba el sigilo, y también a veces la confesión auricular da para otras cosas, para maltratar al fiel,
para decirle cualquier estupidez. Porque, por ejemplo, si va cuando uno era adolescente, va y le dice, ay, padre, me toqué el pitilingo sin querer, o me toqué... Y ya el cura, en vez de decirle, bueno, son cosas del niño, no, y nomás lo retaba y lo trataba y que ya te vas a ir al infierno, te vas a condenar. ¿Se entiende? Sí, O sea, entiendo. no, así como eso, había otras cosas más. Es real que nos tenemos que... o sea, a ver, el sacramento de la reconciliación, todo lo tomamos como que Jesús lo pide. Pero él no, o sea, cuando habla que todo lo que quede atado en el cielo quedará atado en la tierra y todo lo que desate en la tierra quedará atado en el cielo, no está no hay que interpretar tal como dice el Evangelio. Porque Jesús no da ninguna fórmula como confesarse. No dijo, anda a decirle a Pedro o a Santiago, confesate con él. No. O sea, inclusive, Jesús no dice esas cosas. Por eso, es importante cómo se interpreta la palabra de Dios. Cómo se la interpreta. No todo como... Es más, todo lo que dice la palabra de Dios a veces ni siquiera Jesús lo dijo tampoco. Lo hicimos decir a Jesús. Ojo con esto. Entonces, es cierto que es muy bueno la confesión, es como una terapia. De última, si la querés tomar, es como ir, es lo mismo pero lo único que el psicólogo no te da la absolución y el psicólogo, pues bueno, también tiene que guardar el secreto profesional. Pero no es lo mismo que el sacerdote. El sacerdote lo único que sí, en este sacramento, te da la absolución, o sea, te da la absolución de tus pecados en la persona de Cristo. En ese momento, el sacerdote es persona Christi. Y en realidad tampoco no es el sacerdote el que te perdona. Es Dios el que te perdona. Por medio del sacerdote. O sea, pero pasa que algunos curas nos quedamos que el sacramento de la reconciliación tiene que ser sí o sí. Pero si nosotros no conocemos la experiencia, ¿qué pasa con un musulmán que ama a Dios y que también comete sus errores y no se va a confesar? ¿Va al infierno o se queda en la tierra? ¿Qué pasa con un judío? ¿Qué pasa con uno que no cree? ¿Se entiende? Tenemos que ser cuidadosos con este tema del sacramento. Los sacramentos, ustedes saben que Jesús, no todos los sacramentos son dados por Jesús, ¿eh? De eso lo van a ver en liturgia, lo van a ver en cristología, quizás con el padre Néstor, pero Jesús no inaugura todos los sacramentos. Jesús inaugura, sí, Raúl. Sí, está bien, ¿no es cierto?, confesarse grupalmente, pero es importante la confesión con el sacerdote, porque muchas veces el fiel necesita una ayuda, porque muchas veces nosotros vamos a una celebración y tenemos que venir pensando de casa en qué hemos pecado, ¿no? Y cuando llegamos a la celebración hay veces que nosotros los sacerdotes, siguiendo la liturgia, perdonamos los pecados, hacemos la absolución de los pecados, porque no perdonamos nosotros, Jesús, como dijo Monseñor. Hacemos la absolución de los pecados y los fieles ni se acuerdan en qué han pecado, cuál es el pecado que tienen. Es como dice Monseñor Pablo, Monseñor Miguel, discúlpame. Hay un problema con los fieles. Siempre dudan de los sacerdotes. ¿Por qué? El sacerdote es un pecador, sí, somos pecadores. Y muchas veces tienen miedo, porque muchas veces ha sucedido que los sacerdotes, después de las confesiones, porque la mayoría de las veces el fiel se confiesa antes de la celebración, ¿sí? Y en la celebración las confesiones se han hecho en la humildad. Entonces, muchas veces los fieles tienen ese miedo de confesarse con un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote después cuente que se confesó esa persona. Lo que pasa es que, pobre de ese sacerdote, ¿no? Porque vendría a ser como, hablando mal y pronto, como un chusma de Jesús. Es algo grave,
comentar una confesión. Pero no todos los sacerdotes son lo mismo. Jesús dejó al hombre para el perdón del pecado, ¿no? Porque como sé, los hermanos católicos, no católicos, los cristianos, los pastores, dicen que hay que confesarse únicamente con Dios, con Jesús. Cuando se acercaron los 10 leprosos, que eran pecadores, porque en esa época de Jesús, los que sufrieron de la lepra eran pecadores, Jesús no le dijo, yo los absuelvo de sus pecados, vayan y están sanos. Jesús los mandó a que se confiesen con el sacerdote, dejen su ofrenda y se vayan. A eso dejó el hombre para la confesión. Es lo que disculpen, ustedes, yo estoy viejito y lo que no recuerdo, la Biblia la conozco, pero no recuerdo capítulo y versículo, sino le dije, fíjese en este capítulo y este versículo. Esa es una de las dudas, ¿no? Otra de las dudas que tengo, Monseñor, es cuando usted dijo que Jesús no fundó ninguna iglesia. No recuerdo el capítulo y el versículo, cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está escrito en la Biblia, si está mal la Biblia, no sé. Vuelvo a lo mismo, Raúl. No todo lo que está escrito lo dijo Jesús. Fíjate, si vos haces una exégesis más, podés apagar el micrófono porque si vos haces una exégesis, esa palabra no la dijo Jesús en ese momento. Está sacado de otro lado. Jesús no vino a fundar ninguna iglesia. Jesús vino a traer el reino de los cielos. El proyecto. Jesús no formó a nadie. La iglesia nace en Pentecostés y no dijo sobre Pedro. En Pentecostés, donde la iglesia sos vos y somos todos los bautizados. Por eso digo siempre que no interpretemos tal como es la palabra, porque la palabra fue hecha por hombres, inspirada por el Espíritu Santo, pero no todo lo que está escrito es tan así, porque tampoco entonces tengo que tomar tal como dice la palabra, cuando en el Génesis, que fue y comió la manzanita, y no sabemos que no es verdad que ha comido la manzanita. ¿Se entiende? Todo lo que está escrito no es así. Y el tema esto de los 10 leprosos, no dijo, vete y confiésate. Ve y da la ofrenda ¿cómo se llama? También a otro también lo mandó que vaya y se le presente a los sacerdotes. Ojo con lo que decimos, leamos primero, releamos, pero Jesús no dejó a nadie que te confiese, ¿eh? Jesús dijo, todo lo que quedara atado en el cielo quedará atado en la tierra, y todo lo que quede atado en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que quede libre quedará libre tanto arriba como abajo. Entonces, él no dijo de qué forma yo no la encuentro todavía en dónde está la fórmula donde Jesús te dice que vos te tenés que confesar. Jesús dice en esto, creo que tiene que ver con la confesión, donde te dice amar a tu hermano como a ti mismo y después viene todo lo demás. ¿Qué quiere que diga yo, Raúl? O sea, no es que me ponga en contra de esto, yo no estoy diciendo que estoy en contra, pero estoy pidiendo que no interpretemos tal como dice la palabra, porque a veces no es porque yo dude la palabra de Dios, ojo, pero también entiendo que la palabra de Dios es escrita por los hombres. Y Jesús no fundó ninguna iglesia, y eso que me lo digan y que me lo puedan repetir 1500 veces, Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús vino a instaurar el reino, vino a traer el reino de los cielos y fue un periférico. Vivió en la periferia, vivió afuera, vivió siempre afuera. ¿Formó un grupo? Sí, formó un grupo, pero no formó ninguna iglesia. Discúlpeme, señor, ya estamos en hora, no sé si usted quiere prolongar un poco más. Ya son No, 10:30. Escuchamos a Silvano. Bien. Y terminamos. Bien. Sí, siguiendo con la línea de Monseñor Miguel Ángel, yo justamente estoy estudiando en la facultad la licenciatura en teología y es justamente como dice
Monseñor Miguel Ángel Paredes. Hay muchas cosas en la Biblia que no se puede literalmente leerlas, porque por ejemplo en un fragmento dice, si tu ojo te hace pecar, córtalo y échalo de tu cuerpo, si tu brazo te hace pecar, y entonces andaríamos todos somos pecadores, andaríamos todos tuertos y mancos. Y con respecto a la confesión también, no, o a la fundación de la iglesia, digamos, había muchas iglesias en los primeros siglos. Los cristianos, que no eran llamados cristianos, recién aparece el término cristiano con una de las cartas de Pablo, eran comunidades de judíos que creían en Jesucristo, y obviamente el Nuevo Testamento se estaba recién formando, no lo tenía. Lo que tenían eran la Torá, el Antiguo Testamento, se estaba formando. Por lo tanto, no tenían tampoco de dónde sacar todo este tipo de información. Se leían algunas cartas, se leían algún fragmento de algún escrito en las comunidades, pero no, hasta que, bueno, después la historia de la iglesia cambia rotundamente en el 313 con el Edicto de Milán y toda la historia, ¿no? Pero es algo, digamos, que lo creó el hombre, esto de lo impuso el hombre, el tema de que Jesucristo fundó una iglesia o el tema de la confesión, no es bíblico, no está en ninguna parte. ¿No? Gracias. Una cosa más que para aclarar, ¿no? El bautismo. Con esto termino, Néstor. Jesús también habla del bautismo. ¿Cuál es la fórmula que dice Jesús para el bautismo? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la fórmula. Luego no dice, no pone que todos tenemos que llevar una velita, el óleo, no tenemos que llevar la vestimenta blanca, no existía. Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula. No hay otra cosa. Después todo lo demás, siempre digo yo, hablo de folclore. O sea, la iglesia después se cansó de ayornar. Yo te pregunto, ¿Jesús usaba casulla? No usaba casulla. ¿Usaba estola? No usaba estola. ¿Usaba anillo? No usaba anillo. ¿Qué le dice a Jesús? ¿Qué le dice él a los mismos apóstoles? Cuando vayan, lleven, no lleven alforja, lleven un bastón para el camino, un par de sandalias y después, bueno, lo que te den de comer, querido, coméis, si no, aguantátela, te dice. Eso te dice Jesús. O sea, por eso, hay cosas que, es más, en la Biblia, si nosotros ponemos a verla, hay poquitas palabras que habló Jesús que están escritas. Por ejemplo, una de ellas es Elí, Elí, llamá sabataní. Es una de las palabras tal cual como Jesús la pronunció, se está después de la última cena. Nosotros podemos celebrar la Eucaristía celebrando simplemente con el momento de la consagración. Y termina la historia. Todo lo demás, todo lo que le hemos aumentado a la Eucaristía, es todo lo que le fuimos poniendo nosotros los hombres. Todo lo que le fuimos poniendo nosotros los hombres. Así que bueno, la próxima vez, la próxima clase, vamos a ver ya un poquito esto también para que aclare. Vamos a continuar un momento con el tema de Duarte Costa, ya la terminamos hasta su muerte. Vamos a ver el tema de la iglesia en sí, qué significa iglesia, cuál es la palabra, cuál es, el origen de iglesia, qué significa iglesia, cuándo se empieza a hablar de iglesia, porque antes Jesús ni siquiera hablaba de iglesia. En esa época no existía la palabra iglesia. Es lo que ahora, por ejemplo, estamos todos asustados cuando hablan del ciclo de los vientos y qué sé yo y qué sé cuánto. Antes no existía tampoco en el clima. Así como esas palabras no existían ahora es nuevo esto de el ciclo, no sé cómo que pasa ahí en Mar del Plata, tampoco existía la palabra iglesia en la época de Jesús. Ni siquiera eso pasa después de unos cuantos años, hasta que hay un emperador que le conviene y le encaja ahí palabra iglesia.
porque le convenía políticamente. Así que, queridos hermanos, le agradezco. La tarea que van a tener que hacer es leer, releer algo, buscar en Google. Yo les voy a invitar que googleen, pero sí quiero que les digo que, bueno, que investiguen sobre un poquito más sobre las iglesias emergentes, porque hay muchísimas iglesias emergentes, muchísimas. Porque, de hecho, con esto termino, y pasa que a mí me encanta, fíjense que a veces la Iglesia Católica dice que no es con sucesión interrumpida, ¿no? ¿Y qué pasa con los Borges de aquel tiempo, que eran todos los Borges, eran obispos, que se nombraban obispo y se ordenaban obispo? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es? ¿Hay interrupción o no hay interrupción? Pregunta para la próxima semana, ¿no? Para las próximas clases. Es interesante ver el tema de la iglesia, ¿no? Nuestra sucesión es cortita, limpia, o sea que nadie puede decirnos, Roma, que somos curas truchos, que somos falsos. Para ellos siempre vamos a ser truchos y falsos. Más allá, ahora les voy a pasar un link de un libro que quiero que sí lo lean sobre otras iglesias no romanas que habla Benedicto XVI. Así que bueno, que tengan buen día, muchas gracias. Bueno, Y si Dios quiere, espero que les haya servido la clase. Chao, chao, chao para todos. bueno, muchas gracias. Chao, chao. Luego, muchas gracias. Ay, había estado padre Vicario. Sí, le iba a decir a Néstor que no se olvide de grabar, pero ya. Dejamos a Rosario. Chau. Chao, Rosario. Saludos a todos. Gracias. De nada. Besitos. Besos. Chao. Hablamos. No sé cómo apagar. Y cortá como una llamada. Ay. Le voy a avisar a Dardo nomás que venga a cortar él. A ver, ahí. No. No, Ahí pues, salí yo, pero no. ¿Y si no. apago, se cierra la computadora, se apaga? No, tenés que ir como al teléfono, viste que hay un telefonito así, tenés que colgar, apretás justo en el teléfono ese. Vos lo tenés en verde, tenés que... Está rojito. Bueno, apretá ahí en ese rojo. Sí. Bueno, hermosa la clase. Gracias. Súper interesante. Besito. Chau, chau. Chau. No cortaste.